para mí es un gustazo estar con el Centro Cultural Tlatelolco el día de hoy. Gracias a Octavio también por el seguimiento que ha dado en estos días a posibilitar este evento. Y bueno, mucho gusto en conocerles a los que estén participando por acá. Yo obviamente traigo muchas cosas preparadas que platicar con ustedes, pero básicamente lo que yo quiero hacer con ustedes es un ejercicio muy rápido de dónde estamos en materia política de drogas para que entendamos cómo se aborda desde la salud, pero también qué se está castigando desde el sistema de justicia penal, y después de eso pasemos a ver cómo eso se traduce en el territorio. Traigo ahí unos mapitas como bastante interesantes, y que empecemos a cuestionar también, pues, qué estamos sancionando, qué estamos previniendo, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de drogas, también para que podamos bajarle 2 rayitas a nuestra neurosis, para que sepamos que las personas que usan drogas antes de ser usuarias de drogas son personas, y que por lo tanto vamos también tener un enfoque de derechos, un enfoque de salud pública, un enfoque de reducción de riesgo y daño, para que al momento en el que ustedes salgan y trabajen con comunidad, pues sepan gestionar las clásicas preocupaciones que se dan cuando trabajamos en territorio, ¿no? Nosotros también desde México Unido contra la Delincuencia estamos sobre todo trabajando en la parte de atrás del Museo Caluz, por ejemplo, ¿no? Que es la parte del Mercado 3 de Abril, justamente aquí en las intersecciones de la Guerrero, la calle Violeta, por ahí un polígono también bastante interesante. Y una de las cosas que vemos es que cuando aparecen las drogas, en automático aparecen en binomios que son incapaces de disasociar, ¿no? Drogas es igual a delito, drogas es igual a violencia, drogas es igual a comportamiento antisocial, drogas es igual a riesgo en términos de algo me van a hacer, ¿no? La gente lo percibe como una victimización. Y luego resulta que cuando uno está hablando con las personas que están interactuando con estas poblaciones directamente en el territorio, pues no sabemos prácticamente nada, no hemos preguntado qué se consume, por qué se consume, cuándo se consume, no, si se vende o se distribuye o existe la droga en la calle. Tampoco nos hemos hecho las preguntas necesariamente correctas de por qué, y tampoco estamos haciéndonos las preguntas correctas de qué tipo de intervenciones realmente necesitaríamos aquí, si las hay, si no las hay, o si la única intervención que tenemos pues es una que exacerba la conflictividad social, la desconfianza en la autoridad y también la vulneración de derechos de poblaciones específicas. Entonces, un poco en ese marco va a haber bastante información y mucho choro. Entonces, primera cosa, para introducir un poco este tema de la política de drogas, y entonces sí ya bajarnos a consumos y bajarnos a ventas e intervención en territorio, pues tenemos que ubicarnos en dónde estamos en materia de legislación y cómo esa legislación ha derivado ya formalmente en una política pública de atención y control al fenómeno de las drogas, que es donde estamos parados hoy. Básicamente tenemos poquito más de 100 años de esa evolución legislativa, donde lo que hemos hecho es pasar, digamos, de un status quo donde las drogas no eran ilegales, ¿no? Drogas entendidas en la definición de la OMS como todas aquellas sustancias que introducidas al cuerpo humano tienen una afectación del sistema nervioso central, pero también entendidas como sustancias derivadas de algunas plantas originarias o sustancias derivadas de composiciones moleculares específicas que ejercen un efecto psicoactivo. Entonces, ciertas drogas que se conocían allá en el 1916, que son aquellas que estaban derivadas de plantas tradicionales, como puede ser cannabis, hoja de coca y amapola, no eran ilícitas en México en 1916, pero sí las empezamos a importar a partir de muchísimos acuerdos internacionales y de una geopolítica de las drogas de la cual no vamos a hablar, pero la introducimos en nuestra legislación nacional a partir de aquellos años, y entonces empezamos primero a prohibir, la importación de estos narcóticos, luego a prohibir la exportación de ciertas sustancias que sí existían en territorio nacional, como la heroína y la cannabis. En 1931 empezamos a tipificar ya formalmente delitos contra la salud, que son los delitos de drogas en nuestro Código Penal Federal. Y a partir de ahí para acá, lo único que hemos hecho es incluir, digamos, como si fuera un arbolito de Navidad. Cada vez le hemos puesto más esferitas a ese arbolito de Navidad, y entonces cada vez
Sometemos o incluimos en el Código Penal más conductas para más sustancias con más supuestos, endureciendo, ¿no? Y engrosando la legislación penal sobre el tema de drogas, que hacia los años 40 empieza otra tendencia de endurecimiento de las penas asociadas a estas conductas y a estas sustancias, y ya finalmente en los 90, bueno, se registra como este inicio del populismo punitivo en materia de drogas, en donde ya cada vez son más penas asociadas a cada vez más conductas, con cada vez menos excepciones y menos distinciones por tipos de grupo poblacional, por ejemplo, por tipo de conducta, por tipo de agravante, etcétera. Hasta que llegamos finalmente ya en el 96 a equiparar los delitos de drogas con delincuencia organizada, que es una cosa que después, si quieren, nos ponemos a discutir qué nocivo ha sido. Formalmente los delitos de drogas entran al catálogo de los delitos de lo que se considera delincuencia organizada y entonces, por lo tanto, empezamos a perseguirlos de una manera distinta. 2009 empezamos ya también a deformar este marco jurídico y entonces de una cosa que era tipificar conductas para ciertas sustancias dentro del Código Federal y por lo tanto la jurisdicción de la persecución de estos delitos era de las autoridades federales, en el 2009 la partimos. Creamos una tabla dentro de una ley, que es la Ley General de Salud, definimos lo que se suponía que eran cantidades permitidas para la posesión para consumo personal y a partir de ahí empezamos un sistema de umbrales o de cantidades que genera un poco el berenjenal que tenemos, ¿no? Entonces hay una tabla que nos dice los mínimos, o más bien los máximos de sustancias en cantidades muy pequeñitas que se supone podemos poseer para nuestro consumo personal y no serían sujetos de persecución penal. Luego tenemos esas mismas cantidades multiplicadas por 1000 en lo que configuraría un delito bien artificial, que es el delito de narcomenudeo. Y ahorita, si quieren, les explico por qué me parece que es un delito completo y absolutamente artificial. Y después de esas cantidades multiplicadas por 1000, tendrías lo que se considera ya delitos contra la salud o ya es la modalidad de narcotráfico. Y eso formalmente lo que hizo fue dividir la jurisdicción del Estado mexicano y entonces en lo que son cantidades pequeñas quien persigue son las autoridades locales y en lo que son cantidades grandes quien persigue es la autoridad federal. A partir de ahí, básicamente lo que tenemos, ahorita regreso a esta slide, pero básicamente lo que tenemos como marco jurídico aplicable es esto, ¿no? Si se alcanza a ver aquí, narcomenudeo tiene ciertas sanciones que están asociadas entre meses y años de cárcel, que es lo que está abajo en su pantalla si lo alcanzan a ver. Narcomayoreo, las cosas que están por encima de esa tabla de posesión, tienen otras sanciones de cárcel, por supuesto que son mayores, y luego tenemos las tablas de orientación de lo que consideraríamos siembra, cultivo y cosecha, de acuerdo a lo que hoy está vigente en el Código Penal Federal. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Para ya nada más cerrar esta parte de introducción. Tenemos 100 años de evolución jurídica, 100 años de evolución jurídica que culminan en una legislación penal que contempla algo así como 13 verbos o 13 conductas relacionadas con las drogas, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, la transformación, el transporte, el comercio, la aportación con intención de suministro, comercio, venta, la venta, el comercio, la exportación, la importación, etcétera, de sustancias clasificadas en nuestra Ley General de Salud consideradas como estupefacientes o narcóticos, es una lista de alrededor de 30 sustancias, a las que se les asociaron penas de prisión o privativas de la libertad cada vez más exageradas y a las que se dividió ya formalmente desde hace más de 10 años la jurisdicción de quién perseguía qué. Entonces, si antes perseguía solo la federación, ahora persiguen estados y federación, y eso tiene una serie de complejidades en las que me gustaría entrar un poquito más adelante. Pero ¿de qué resulta de esa evolución jurídica en términos de política pública? Pues terminó, digamos, una política pública
que es lo que en inglés le llaman one size fits all, ¿no? O sea, una sola para todas las sustancias, prácticamente para todas las conductas, es decir, respondemos de la misma manera. Respondemos con el derecho penal, respondemos con la cárcel, con la sanción, con el castigo, a sustancias y conductas que son distintas, ¿no? No es lo mismo cannabis, no es lo mismo heroína, no es lo mismo bazuco, no es lo mismo inhalables, por riesgo a la salud, por riesgo social, por riesgo psicológico, pero tampoco lo es por estatus legal, ¿no? Los inhalables son sustancias perfectamente legales, o los poppers son sustancias que podrían utilizarse en cierto setting con ciertas poblaciones como la LGBT de manera como muy específica, ni las conductas son iguales. No es lo mismo tener un cultivo en casa de ciertas plantas de cannabis que vender cantidades industriales de fentanilo, por ejemplo, o importar de manera ilegal varios kilos de pastillas de fentanilo, considerando el riesgo que eso implica para las personas consumidoras. Entonces, se eliminaron muchas salvedades para distinguir entre sustancias. Por ejemplo, al principio en nuestra legislación sí teníamos la cannabis, por ejemplo, como una sustancia a la que se le reconocía un riesgo relativo menor y por lo tanto se le asignaban castigos más proporcionales. Y también eliminamos salvedades que, por ejemplo, ponían en una situación de menor desventaja a las personas campesinas que por carencia de instrucción educativa, ¿no? Aquellas que fueran, por ejemplo, analfabetas, que no hubieran acudido a la escuela nunca, que no supieran realmente en lo que se estaban metiendo, o que por necesidad económica el cultivo ilícito fuera su única fuente de sustento. O sea, si las personas cultivadoras decían, aquí no crece más nada, o aquí no ha llegado otra cosa, o no hay infraestructura para cultivar otra cosa, y yo dependo única y exclusivamente del cultivo, forzado o no forzado, de amapola, nuestra legislación antes solía tener esas salvedades para sancionar de manera atenuada, vamos a decir, este tipo de conductas, y conforme se fue popularizando esta visión de la mano dura, de que las drogas estaban asociadas indisolublemente con la delincuencia organizada, perdimos esas salvedades. Hoy en día, rajatabla, todo el mundo, da igual si eres campesino con instrucción o no instrucción, si dependes o no dependes de eso, si es forzado o no es forzado, te aplican exactamente las mismas tablas que vimos y las mismas sanciones que vimos. Resultó, ya lo habíamos dicho, en crecer el número de conductas punibles y aumentar las penas, pero sin necesariamente acompañar eso con ningún tipo de intervención desde la salud. No hay una política pública necesariamente que tenga un enfoque de salud pública para tratar el tema de drogas, no así el tema de adicciones, y vamos a ver que son dos cosas bien distintas. ¿No? Se optó por despreciar la evidencia científica y mantener una política pública que no se actualizaba en términos de usos, daños asociados, potencialidad industrial incluso de ciertas sustancias o plantas declaradas ilícitas, ¿no? Y se institucionalizó un estigma, un prejuicio, una discriminación hacia las personas asociadas a las drogas que invariablemente las refería a la idea de delito, esas desviaciones sociales de las que hablábamos, y que utiliza indiscriminadamente el sistema de justicia penal, la cárcel en particular, para lidiar con un tema que debería ser fundamentalmente un tema de salud. Y eso como última consecuencia, pues lo que trajo fue estamos viviendo un poco en un caos, ¿no? Nuestras leyes de drogas y nuestra política de drogas nos pone como país y como ciudadanía, ahorita lo vamos a ver en los mapas, pues en una especie de no prevalencia de la ley o del Estado de Derecho en favor de las personas, sino en favor del Estado, es decir, nosotros somos culpables hasta que declaremos, hasta que nosotros mismos comprobemos lo contrario cuando se nos está acusando de delitos contra la salud, y se han estado limitando de manera cada vez más evidente pues los derechos, las libertades de las personas usuarias o no usuarias de drogas en pro de esta narrativa de hay que ser duros contra las drogas porque drogas es igual a crimen organizado es insostenible y merece una respuesta de fuerza y de sanción, que no pregunta si eres o no eres parte de esas cadenas de delincuencia organizada, y que en barrios específicos, en estados específicos, en zonas específicas del país, pues tiene unas consecuencias
particularmente graves. El resultado de todo esto, pues es más daño social. Si ustedes ahorita están tratando de generar intervenciones orientadas hacia el tema de la paz, trabajo comunitario, facilitación, mediación de procesos, una política de drogas que no atiende el problema de salud, no hace diferencia entre sustancias, no hace diferencia entre conductas, todo lo castiga y todo responde por la fuerza y responde también desde el estigma, pues están viviendo un proceso que no solo de suyo es problemático porque las sustancias no están libres de riesgo y evidentemente que la criminalidad asociada a las drogas como economía ilícita también existe, pero se exacerba el daño social porque entonces imposible hablar de drogas porque la gente piensa que al momento en que empezamos a hablar de drogas estamos autorizando el consumo de drogas o la venta ilegal de drogas. Es imposible sensibilizar ni al público no usuario y es imposible atender al público usuario. Es imposible generar estrategias o acercar servicios e insumos para reducir los daños físicos, sociales y psicosociales, digamos, o psicoemocionales también en las personas usuarias de drogas, con estrategias orientadas hacia allá, llamadas reducción de daños, porque las comunidades lo rechazan, porque los políticos no lo entienden, porque no hay financiamiento para hacerlo, porque la propia comunidad reacciona también desde el miedo y desde el estigma, y entonces estamos en el peor mundo. No reducimos el delito, no reducimos la carga a la salud, no podemos fortalecer tejido social en aquellos lugares en donde estas problemáticas se exacerban y terminamos pues que haciendo, criminalizando y juzgando a poblaciones muy particulares que normalmente son aquellas que no se pueden defender del Estado, ¿no? Y que estamos castigando de una manera desproporcionada. O sea, aquí hay los cientos de miles de personas encarceladas que terminan en prisión, particularmente por cómo está diseñada la política de drogas. Cierro esta parte de introducción nada más volviendo al punto de por qué el narcomenudeo me parece un delito creado. Cuando se discutía en el sexenio de Fox la famosa despenalización de las dosis de portación para uso personal, o sea, se decía, sí tenemos que poderle dar a la gente un margen de poseer cantidades pequeñas de drogas, porque si las quiere consumir, pues ni modo que solvente el consumo sin poseer la sustancia, ¿no? O sea, no le va a caer nunca del cielo directamente a la boca en forma de churro para que simple y sencillamente inhale. Entonces, había que determinar cuáles eran las cantidades que la gente se suponía que podía tener para su consumo personal. Ya habíamos discutido esto en muchas otras latitudes del mundo. Portugal estaba a un año de hacer una despenalización. ¿Qué digo a un año? Ya habían pasado 9 años de que lo había logrado y no había subido necesariamente el consumo, es decir, que tú autorices que las personas puedan poseer ciertas cantidades para su consumo personal de drogas ilícitas, no incrementa de manera automática ni la disponibilidad de drogas, ni el tamaño del mercado de drogas, ni la enfermedad relacionada a las drogas. Se tiene esta discusión en el Congreso y lo que se dice es, bueno, sí, pero si vamos a aceptar que la gente posea estas pequeñas cantidades de drogas, lo que necesitamos es poder reforzar la persecución de lo que se salga de eso, porque cómo vamos a otorgar por una parte esas cantidades de posesión y por el otro lado no la vamos a sancionar. Y entonces se sacan de la manga esta multiplicación que en el ejemplo de cannabis es muy particular, o bueno, es muy fácil explicarla, que es, tú puedes poseer hasta 5 gramos de cannabis, pero de 5 gramos a lo que resulte multiplicarlo por 1000, es decir, de 5 gramos a 5 kilos, yo le voy a dar la potestad a las autoridades locales de que te persigan y te impongan una sanción penal distinta a la que te podría poner si son más de 5 kilos o 5 kilos o más, y que lo que refleja es la visión del Estado mexicano de que los delitos de drogas no se tienen que investigar, los delitos de drogas, en particular esto del narcomenudeo y en particular el delito de posesión simple en su versión de narcomenudeo, lo que hace
este sistema de umbrales de definir esto es para tu consumo personal, esto lo puedes poseer, esto no lo puedes poseer, pero quien te va a sancionar es la autoridad local, y esto tampoco lo puedes poseer, pero quien te va a sancionar es la autoridad federal, es generar justo este escalón de cantidades que hace que el delito ya no se investigue, sino se compruebe por la sola cantidad. Entonces, el delito de narcomenudeo generó dos cosas en particular. Uno, es un delito ficticio porque las conductas siguen siendo las mismas, es decir, posesión con intención de venta o suministro o transporte o comercio de sustancias declaradas ilícitas. Y eso, sin importar la cantidad, ya era un delito. La artificialidad del delito narcomenudeo es que lo topó en ciertas cantidades muy chiquitas, 6 gramos de mota, por ejemplo, 7 gramos de marihuana, y le permitió a la autoridad local perseguirlos sin tener que pasar por el fuero federal o la investigación federal. Pero lo segundo que hizo es que dividió la inteligencia y dividió la cooperación en materia de drogas entre las agencias del propio Estado mexicano. Entonces, ahora, todo lo que tenga que ver con estas cantidades de drogas dentro de esta tabla, hasta 5 kilos de mota, por ejemplo, se supone que es la responsabilidad en investigación de las fiscalías locales y que la Fiscalía Federal se va a guardar el derecho a investigarlo si solo si considera que lo tiene que investigar. ¿Qué se imaginan que sucede con esto cuando uno realmente va a territorio? Pues que hoy en día quien tiene mayores capacidades de investigar realmente el delito y seguir flujos financieros, seguir, por ejemplo, importación ilegal de armas de fuego, ver realmente cuál es la conformación de una organización criminal, su presencia territorial, incluso intervenirlas, ¿no? Por la vía del espionaje o lo que sea, es la autoridad federal, que no la autoridad local, pero es una autoridad federal que ya no lo hace. Y entonces quien lo hace en el territorio es quien no tiene la capacidad para hacerlo. El resultado es, pues entonces se creó un delito artificial que es básicamente poder encarcelar gente por cantidades de drogas pequeñas desde el fuero de lo local, y se creó el segundo problema que es menor inteligencia social para que las autoridades federales tengan conocimiento de hasta qué punto se mueven en el territorio las distintas organizaciones. Ahí sí, de delincuencia organizada que operan en el país para hacer posible el tráfico internacional de drogas. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Les prometo que todo esto se va a poder traducir en un mapa que va a ser como muy evidente de cuáles son los efectos negativos de esto. Pero si hay preguntas hasta acá, es momento. Ah, yo sí tengo una. Cuéntame. A mí me interesa mucho porque la verdad no lo conozco, pero porque es muy nuevo y no he leído sobre eso. O sea, como la mayoría de las drogas que mencionas, creo que más o menos todas y todos tenemos alguna perspectiva sobre cómo se usan, por qué grupos se usan y tal, pero creo que el fentanilo está tomando o sea, un lugar importante en el debate nacional sobre tanto como de consumo como en todo el tema de política de drogas. Y me gustaría ver si nos puedes como ampliar un poco el tema del fentanilo, que es como para mí lo más novedoso. Con muchísimo gusto. Bueno, a ver, nosotros en México tenemos rastreo desde hace mucho tiempo, desde que se levantan, pues como digamos, todos los instrumentos sobre vigilancia sanitaria. Tenemos conocimiento que hay cannabis, hay cocaína, hay heroína, de hecho, heroína producida aquí. Empezó desde hace unos 15, 17 años a haber metanfetamina, empezó a haber producción local de metanfetaminas, empezó a haber drogas sintéticas, sobre todo de diseño muy orientadas al circuito de los chavorrucos, rave, como las tachas, como el ácido lisérgico, el LSD, etcétera, etcétera. Y más recientemente empezamos a hablar de esta cosa llamada fentanilo, que es una droga sintética que imita los efectos de la heroína, con mucho más potencia y además en poquísima cantidad, ¿no? Digamos, si tú necesitas medio gramo de heroína para mantener una dosis de todo el día del efecto que te produce la heroína, o menos de medio gramo, pues de fentanilo necesitas 0.05 gramos o 0.005 gramos.
estás hablando de dosis en miligramos que son puntitos y son en realidad partes de las propias pastillas. Una pastilla completa de fentanilo mataría a un ser humano porque es mucho más potente. Entonces son drogas que están cortadas, normalmente vienen en polvo o en pastillas y que su potencia es muchísimo mayor. ¿De dónde viene la creación del famoso fentanilo? La literatura, digamos, como experta en política de drogas, acuerda que una tesis o una hipótesis general es que cuando Estados Unidos empezó a restringir mucho la oferta de heroína y por el otro lado empezó a restringir también la prescripción de opiáceos médicos, digamos que Estados Unidos vivió un boom de prescripciones de recetas médicas y de uso médico de opiáceos que le daban a la gente si se caía y le dolía tantito la rodilla, si tenía tantita depresión o mucha depresión, si tenía dolores crónicos, si se había recuperado de una cirugía, si iba a entrar a una cirugía, para todo, recetaban opiáceos sintéticos. El mejor ejemplo de un mal uso de opiáceo sintético es Doctor House, a quien haya llegado a ver a Doctor House, ahora New Amsterdam, que es como la versión más nueva de cómo la gente tomaba Vicodin en pastillas y esos son opiáceos que legalmente les prescribían a las personas. Esos muchos años de prescripción legal de opiáceos médicos se dieron cuenta que empezaron a crear adicción en las personas, no adicciones necesariamente que llevaran a los niveles de sobredosis tremenda, pero sí mucha adicción y aquello reventó sobre todo por la parte de que las aseguradoras dijeron como pues ya no podemos seguirle financiando todas estas prescripciones de estas drogas caras a la gente, entonces empiezan las restricciones de eso. Ya tenías una demanda creada de opiáceos sintéticos, la restringiste y además al mismo tiempo restringiste el supply chain ilegal o la distribución, los sistemas de distribución ilegales de heroína. Y entonces el mercado ilícito, que es el más adaptable en términos de modelo de negocio y el más rápido, lo que hace es crear un opiáceo sintético más potente para poder evadir la fiscalización internacional, sobre todo en puertos, aeropuertos y fronteras, ¿no? O sea, si tú necesitabas llevar las famosas bolsitas de heroína, pues con el fentanilo necesitas llevar pastillas y son menos rastreables, es mucho más fácil traficarlas internacionalmente. Y tanto en Estados Unidos como en Canadá se empezó a consumir este opiáceo sintético a falta de las prescripciones legales y a falta de la heroína tradicional. ¿Qué fue lo que pasó y por lo cual tenemos una crisis en nuestros dos países vecinos que tienen alrededor ya, Estados Unidos tiene algo así como 70,000 muertos por fentanilo en los últimos 24 meses o 36 meses, una cosa por el estilo, pues es que no se tenía información ni de la potencia de la sustancia, ni de las dosis, ni del conocimiento en los usuarios de si las pastillas venían cortadas o eran puras, si venían contaminadas o no venían contaminadas. Entonces esto es un opiáceo sintético ultrapotente en la forma de polvo pastilla que puede ser fácilmente confundible con la cocaína o con la heroína, del que se desconocía su potencia y que generó pues esa crisis de salud pública que tienen los vecinos del norte. ¿Qué se dice del fentanilo en México? Se dice que el fentanilo ya llegó a México y sí, hay registros de fentanilo, sobre todo en aquellas ciudades fronterizas que ya tenían un consumo regular de heroína. Ciudad de México tiene un consumo regular de heroína también y por lo tanto se ha registrado presencia de fentanilo, pero no es necesariamente todavía, y creo que ahí es en donde estamos todavía en una buena área de oportunidad, un problema de salud pública para nosotros, porque en México se consume en proporción a otros países muchísima menos droga ilegal que otros países, pero dentro de la categoría drogas ilegales se consumen más metanfetaminas, cocaínas y mucho más cannabis de lo que se consumen heroínas o opiáceos sintéticos o de lo que se hace un mal uso de opiáceos o de fármacos en categoría genérica. Entonces, hay que prestar atención, sobre todo en aquellos lugares que ya tenían presencia de uso de heroína, y para eso existen unas cosas que son los servicios de testeo, donde si se identifica que hay fentanilo, se tienen que generar unos sistemas de alerta temprana para que entre los propios usuarios de drogas lo sepan reconocer, lo sepan dosificar y se tengan también
los antagónicos de opiáceos para prevención de sobredosis, que son básicamente unas inyecciones que en Estados Unidos se conocen como naloxona o suboxona, que es una persona que entró ya formalmente en una sobredosis de opiáceos, la puedes inyectar y revertirle esa sobredosis para salvarle la vida, mientras consigues una intervención, digamos, de mayor largo plazo para pues abordar las razones de su uso problemático de sustancias y darle opciones o terapias sustitutivas. No sé si con eso digo, No, tenemos sí, en México suficiente, Unido suficiente. un mapa interactivo ahí de, por ejemplo, de decomisos de fentanilo, si a alguien le interesa saber cómo qué cantidades se han movido en México. ¿Por qué? Básicamente es un problema para la interdicción, porque los precursores están llegando de manera masiva de China y India y se presume que esos precursores se desvían ilegalmente al mercado gringo para producir fentanilo. Y del lado de consumo, presencia sobre todo en aquellos lugares que ya tenían alguna presencia de consumo de heroína. Con eso me acabas de dar como un gran pase, como para la siguiente fase o el siguiente punto que yo quería hacer sobre drogas, ya no como política criminal, ya no como legislación, sino drogas justamente como salud, ¿no? Y como una intervención hacia la gente con la que queremos trabajar. Entonces, aquí les prometo que no les voy a pasar las 41 slides, pero sí me gusta mucho distinguir que en política de drogas, cuando estamos hablando de un enfoque de salud, sobre todo si estamos trabajando con población en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle, personas ya con consumos problemáticos, adolescencias que están en consumos experimentales o en situaciones de marginación, violencia y abandono, pues es importante saber qué rayos significa eso y cómo se come. Entonces, drogas desde el punto de vista de salud pública, ya no de lo que dice la ley y lo que hace el Estado mexicano, sino del deber ser de la salud pública, que es como el objetivo principal de una política de sustancias que se consumen, se introducen al cuerpo humano, pues es entender esto desde el nivel de la población, o sea, desde las personas que están utilizando estas sustancias para identificar cuáles son sus necesidades de salud y los factores que determinan, ¿no?, que estas personas estén consumiendo estas sustancias, abusando de estas sustancias o sean dependientes de esta sustancia, que no es lo mismo y ahorita lo vamos a ver, para organizar una respuesta en forma de servicios que pueda fundamentalmente dos cosas. Bueno, no, varias cosas. Prevenir en aquella población en donde ese uso todavía no se presenta, ¿no? Y entonces ofrecer información para que la gente sepa y pueda tomar la decisión de no hacerlo si todavía no lo está haciendo. Mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las personas que ya lo están haciendo, sin necesariamente pedirles que lo abandonen ese consumo de manera inmediata, ¿no?, que sería el famoso paradigma de la reducción del daño. Y por el otro lado, atender a las personas que si ya desarrollaron un consumo problemático, patrones de abusos o ya tienen una dependencia, es decir, su vida entera ya gira alrededor del acto consumir con todas las consecuencias que eso pueda tener, haya suficientes servicios y programas de rehabilitación, desintoxicación y reinserción social que sirvan para que estas personas puedan volver a una dinámica de vida ajena, digamos, como al hábito de consumo. El objetivo, pues, es eso, desarrollar esos programas, esas intervenciones, incidir sobre el medio donde está esa población y en las conductas individuales, de manera que podamos tener como beneficio neto menos daños a la salud, que no es lo mismo que menos consumo, y eso ahorita también me gustaría enseñárselos. Entonces, desde la salud pública hay varias premisas. El consumo solo es un problema de los actores gubernamentales o de la comunidad cuando genera necesidades de intervención, es decir, cuando el consumo se está dando en patrones de abuso en donde ya, por ejemplo, los chavos no se están tomando 2 o 3 chelas, sino que cada vez que salen a la cervecería de la esquina, toman 20 y terminan a las 6 de la mañana, todos intoxicados hasta la inconsciencia. Ese es un problema de abuso, es un episodio de abuso, o cuando ya de verdad las personas están tan clavadas en el consumo que ya son personas que desarrollaron una adicción y que por lo tanto ya no
son funcionales, entre comillas, si no, incluyen su dinámica de consumo en su vida diaria. Luego, el sistema de salud también es una cosa en la que nos tenemos que poner como muchísima atención si realmente queremos abordar el tema de drogas desde la salud, porque influyen las consecuencias de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? El sistema de salud en México, el público, los sistemas públicos en México de salud para el tema de drogas, solo le incluyen a la persona la desintoxicación en caso de intoxicación aguda. Si yo tengo una persona que sé que se pasó con unas rayas de coca o que se metió coca con algo más y está mal y lleva un servicio de urgencias, la salud pública mexicana lo va a desintoxicar, pero no le va a ofrecer tratamiento de largo plazo de ningún tipo, de manera gratuita y en lugares con suficiente personal médico, intervenciones terapéuticas probadas, porque no existe como tal dentro de los cuadros de atención. Y entonces, por lo tanto, el propio sistema de salud, los propios servicios de salud pueden agrandar la enfermedad en el sentido en el que te van a desintoxicar en el número de veces, pero nunca te van a tratar la condición verdadera que tienes y por lo tanto, pues cada vez se va a agrandar tanto la carga individual como la carga colectiva. Luego, se necesita que desde la salud pública se tenga acceso y calidad, ¿no?, de servicios que aumenten lo que yo les decía, la vida y la sobrevida o reduzcan la vulnerabilidad de los individuos, las familias y las comunidades, independientemente de que eso no signifique llegar a un consumo cero. Una persona, por ejemplo, ahorita que Paola preguntaba sobre el fentanilo, una persona que usa heroína, eh, una manera de mejorarle la sobrevida, es decir, que viva más años, mejorarle la calidad de vida, que esos más años que viva los viva mejor, sin pedirle que deje de usar drogas, es a lo mejor cambiarlo de heroína a una cosa que se llama metadona, que es básicamente un jarabito verde que sabe a rayos, pero que produce el mismo efecto que en la heroína sin la necesidad de ¿qué? ¿Cómo se consume la heroína? Inyectada, ¿no? Entonces, sin la necesidad de inyectarse, Virna, ¿tú habías levantado la mano? Lo que estaba pensando es si dentro de esto, que sería lo ideal del sistema de salud que pudiera ofrecer, no están tomando en cuenta o en qué parte están tomando en cuenta el que haya lugares para consumo seguro. Sobre todo, por ejemplo, este ejemplo que estás dando de la heroína. Entonces, ese consumo seguro, que he visto que hay programas así en algunas ciudades de Canadá, en Suecia, en algunos países de Europa, donde hay lugares específicos, donde hay personas, enfermeras, hay jeringas obviamente limpias, o sea, son un pequeño espacio donde puedes ir, inyectarte de manera segura. No dejas de Sí, consumir, pero ese consumo, pues, por la parafernalia que necesitas para ese consumo, pues es segura. Se evita el contagio de enfermedades infecciosas y tiene menos costo para el sistema de salud. en el caso, por ejemplo, de Vancouver, en Canadá, donde fue la primera sala de consumo supervisado que se estableció en Canadá, básicamente el rate de éxito es 100% porque han tenido 0 muertes ligadas a sobredosis de consumo de estas sustancias desde que abrieron hasta ahora. Insight, que es esa primera sala de consumo supervisado, tiene casi 15 años en Vancouver, Canadá. Y por el otro lado, sí han logrado captar a un mayor número de personas usuarias de sustancias que después de usar esa sala durante un tiempo, decidieron que lo que querían era pasar al upside, que era, digamos, como el piso de arriba de la sala de consumo, a buscar ya formalmente una terapia de deshabituación para dejar el consumo. Y entonces lograron que un mayor número de personas dejaran el consumo de heroína a través de este servicio de sala de supervisión. Si existe, ahorita vamos a llegar ahí, ahorita estaba un poquito nada más como en los principios básicos,
porque sí me parece importante decir, el tema del consumo de drogas no siempre se tiene que atender si no es un problema. O sea, si es una persona que se tomó un vaso de cerveza una vez en su vida, no hay nada que hacer con esa persona, ni del lado de lo moral, ni del lado de lo familiar, ni del lado del Estado. Si es una persona que tiene problemas más serios con ese abuso de sustancias y entonces eso deriva en alguna otra problemática para él, su familia o su comunidad, entonces sí. Pero pues eso tiene que estar preparado desde el sistema de salud, eso significa que debe haber servicios e insumos de calidad, eso significa que debe haber una orientación a mejorar la calidad de vida y sobrevida de las personas, las familias y las comunidades, sin que eso necesariamente signifique una meta de consumo cero, y que tenemos que estar viendo realmente cuáles son los factores determinantes de ese consumo para que no estemos nada más poniéndole un curita a un problema, sino intentando ver de dónde viene realmente para resolverlo. Aquí rápidamente, es bien importante que sobre todo nosotros que vamos a territorio, sepamos distinguir de los tipos de uso y podamos, por ejemplo, responder a las preocupaciones de padres y madres de familia o maestros o miembros de las, como nosotros los llamamos en la oficina, los centros de autoridad moral o las iglesias, que de pronto son pues los actores más relevantes en el territorio, y podamos responder que no todos los usos son los mismos usos. El uso experimental era el que les decíamos, una vez en la vida, 2 veces en la vida, no necesariamente significan un problema, pero sí necesitan cierta información, sobre todo cuando se trata de población adolescente o población en situación de vulnerabilidad y se trata de una sustancia de riesgo mayor, la gente tiene que saber cuáles son los efectos o los riesgos asociados a esa sustancia, así lo vaya a hacer 1 o 2 veces en la vida, porque sí se han dado casos de sobredosis, simple y sencillamente porque las personas no sabían qué estaban consumiendo, no sabían qué esperar o no sabían cómo dosificar la sustancia que querían consumir. El uso regular o social, yo creo que es en el que estamos la mayor parte de los presentes en este Zoom. Eh, eh, consumimos alcohol o tabaco o alguna otra droga de manera regular, sin que eso signifique que nos estamos intoxicando todo el tiempo, sin que eso signifique que estamos agarrando la jarra todo el tiempo. Y ese no necesariamente es tampoco un consumo que requiera una intervención, de nuevo, requiere información. El uso nocivo, que es aquel que genera un patrón de daño mental o físico, ahí sí, el que cada vez que bebe se pone hasta las chanclas y termina tirado en la calle sin saber en dónde está y cómo amaneció y dónde amaneció, pues es un uso nocivo. Y finalmente la dependencia como tal, que sí ya está diagnosticada como un trastorno en el famoso libro Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, que ya es una enfermedad donde el consumo es compulsivo, donde ya toda la vida de la persona gira alrededor del acto consumir y que ya tiene efectos de largo plazo sobre su ser físico, su ser psicológico, su interacción social. Identificar entonces esto es bien importante porque entonces nosotros vamos a querer abordar o entrar al abuso y a la dependencia, no necesariamente al uso experimental, no necesariamente al uso social, querríamos intervenir acá. Y para intervenir acá, pues hay que identificar los famosísimos factores de riesgo, que son aquellos que incrementan la probabilidad de que este abuso o dependencia se dé, este consumo problemático se geste, o los factores de protección, que son los que reducen que ese tipo de consumo se dé, ¿no? Aquí no les voy a echar mayor choro, pero ya saben que la comunicación familiar, la exposición, la percepción de riesgo entre pares, la exposición a la sustancia, la disponibilidad de información, etcétera, etcétera, tienen que ver acá. Y evidentemente, pues tenemos que hacer diagnósticos basados en evidencia para no estar queriendo llamar a gente a intervenciones que no le van a servir, ¿no? Y hay muchas maneras de intervenir, sobre todo en territorio, con educación, con servicios de desintoxicación, con servicios ya de rehabilitación o terapia que puede incluir la farmacoterapia en caso de ser necesario, es decir, estas cosas que yo les decía de prefiero que consumas heroína, prefiero que no consumas heroína porque normalmente se inyecta y prefiero que consumas metadona, que es una medicina, pero es un jarabe que te vas a tomar, no te vas a herir,
no te vas a contagiar de VIH, de hepatitis C, etcétera, etcétera, solo te la vas a tomar, es mejor. O evidentemente la parte de prevención de recaídas que tendría que ir acompañada de una estrategia justo de reinserción, ¿no? Y la reinserción social per se. Obviamente ustedes conocen que hay muchos tipos de prevención, seguramente ya lo vieron en algunas otras sesiones o en su carrera profesional. Simplemente decir, bueno, nosotros cuando queremos ya identificar en una comunidad hacia quién queremos ir, pues tenemos que saber si le queremos hablar a todos, si le queremos hablar a un grupo de personas expuestos a ciertos factores o si le queremos hablar a quien ya presenta alguna especie de patrón que nos pueda decir que ahí sí o sí se va a presentar el tipo de consumo que queremos evitar, o si optamos por otro tipo de intervenciones que no son necesariamente esa famosa prevención. Pero yo tenía estas dos grafiquitas muy rápido porque lo que quiero es preguntarles a ustedes, pues, ¿qué considerarían que hay que prevenir en América Latina, ¿no? O sea, yo les pongo acá las gráficas de lo que son o lo que fueron en algún momento las prevalencias de consumo de cannabis y cocaína en muchos países de la región y vean dónde estaba México, ¿no? O sea, mientras países como Uruguay, ya en 2012, porque esto es un reporte del 2013, pero son datos del 2012, ya tenía 5.6% de su población entre 18 y 65 años que había declarado abiertamente que alguna vez en la vida había consumido cannabis. México tenía el 1%. Entonces, pero México ya en 2013 había vivido el año más violento de su historia de la famosa persecución de la guerra contra las drogas y habíamos gastado ya un dineral en todo un aparato de estado de persecución de las drogas cuando ni siquiera las estábamos necesariamente consumiendo. 0.4 de la población adulta de este país había consumido alguna vez cocaína en prevalencias que además, si ustedes ven, son en promedio, pues la mitad de las prevalencias de otros países más grandes o incluso de tamaño similar a México, como podrían ser Brasil y Colombia. Entonces, la pregunta siempre, y sobre todo también cuando estamos trabajando en territorio de qué queremos prevenir, es realmente dimensionar de qué tamaño es nuestro problema para saber si verdaderamente es un problema o no es un problema. Y luego viene la otra. Una cosa es el tamaño, ¿no?, de nuestro problema en términos de la frecuencia con la que aparece ese famoso problema o ese fenómeno que estamos viendo. Pero y la otra tiene que ver con ya las particularidades de ese fenómeno. Entonces, no es lo mismo tener aquí esta es una tabla que salió en la revista científica de Lancet, esta que es muy famosa, donde se clasificaron por efectos adictivos, riesgos específicos a la salud física y emocional y consecuencias de largo plazo, distintas sustancias declaradas ilícitas, ¿no? Y se determinó pues que efectivamente drogas como la heroína eran mucho más peligrosas en efectos comparados que drogas como cannabis. Pero si ustedes se fijan, cannabis tiene un riesgo físico, psicológico, emocional y social menor al asociado con una droga lícita, que es el alcohol, ¿no? Y asociado a otra droga lícita, que es el tabaco. Mientras que, por ejemplo, la cocaína sí estaba encima de alcohol y tabaco, independientemente de su estatus legal. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen esta gráfica otra vez, y esta sí es pregunta, y entonces tienen 1% de mi población adulta ha consumido cannabis y 0.4% de mi población adulta ha consumido cannabis. ¿Qué prevengo? Ustedes son hoy el SAR antidrogas de México y les dicen aquí, ustedes saben que el 1% es 1.2 millones de personas, porque somos más o menos 120 millones de personas, o 120,000, ¿no? Ya no sé sacar el por ciento. Y 0.4%, pues es menos de la mitad de eso. ¿Con qué se van? ¿Con el grupo de población más grande? ¿Con el grupo de población más chiquito? Claro, te vas con el más grande. ¿Con el más grande? ¿Alguien que tenga una respuesta diferente?
Si fueran el SAR antidrogas, ninguna de las respuestas es mala, porque por un lado ustedes lo que hicieron fue intentar maximizar el número de beneficiarios y entonces dijeron, me voy por el grupo más grande. A lo que voy es que todas fueron correctas, es decir, por un lado tienes un grupo poblacional más grande, por el otro tienes la posibilidad quizás de maximizar tus recursos porque podrás ofrecerle más recursos a un grupo más chiquito si te vas al grupo más chiquito. Pero aquí a lo que yo quiero llegar es que las intervenciones tienen que ser matriciales. Ustedes tienen que ver tamaños y frecuencias de consumo. Entonces, la primera cosa que se tienen que preguntar es, ¿qué quiero prevenir? Consumo. Este indicador, si ustedes estuvieran diseñando una intervención en calle, lo primero que me tendrían que preguntar es, Lisa, ¿qué estás midiendo ahí? O sea, el consumo fue en el último mes, el consumo fue en el último año o el consumo fue alguna vez en la vida. Porque si fue alguna vez en la vida, básicamente nos da igual ese consumo. Es alguien, alguna vez, una pudo haber sido, declaró haber consumido cannabis. Pero si esto es en el último mes, el indicador último mes te arroja datos más fidedignos sobre gente que tiene un consumo frecuente o permanente. Piénsenlo ustedes con respecto a sí mismos. Los que no se consideran fumadores, seguramente si llegara la encuesta nacional de adicciones a sus casas y les dijera, ¿usted consumió tabaco alguna vez en su vida? A lo mejor muchos de ustedes piensan en aquella fiesta donde alguien les ofreció y pues sí, se fumaron medio cigarro, pero después de eso tosieron horrible, sabía espantoso, les olía la boca cenicero y entonces decidieron que no iban a volver a fumar tabaco en su vida. Ustedes no son personas consumidoras de tabaco, pero sí entrarían en la medición alguna vez en la vida, porque ustedes declararían una vez en una fiesta me fumé medio cigarro y eso ya entra aquí. Entonces ustedes tienen que preguntarse primero cuál es la frecuencia. Pero segundo, lo que decía Gustavo también es bien importante. Si esta fuera, digamos, la frecuencia en el último mes, y entonces sí estamos hablando de que hay un grupo que en el último mes de manera consuetudinaria consumió cannabis y cocaína, ¿importa menos el tamaño del grupo si el riesgo asociado a la sustancia es mayor? Entonces, la cocaína tiene mayores daños físicos, psicológicos, familiares, sociales, etcétera, que la cannabis. Y entonces, por lo tanto, aunque tu muestra aquí de consumo frecuente fuera el doble de grande, es más importante prevenir el consumo que genera más daños que aquel que es de mayor volumen. ¿Se entendió? Es decir, no quiero decir que uno no pueda diseñar estrategias para todos, pero que si los recursos fueran finitos y tremendamente limitados, sería más beneficioso en lo general intervenir en aquel grupo que tiene un consumo problemático de una sustancia de mayor riesgo que hacerlo en un grupo que tiene un consumo mejor, menos problemático de una sustancia de menor riesgo. Y eso no necesariamente es como operan los programas o las intervenciones, porque tendemos a operar desde el punto de vista de maximizar beneficiarios. Y ahorita vamos a llegar a la parte de si en realidad debería estar autorizado que usáramos las cárceles para sancionar un consumo. Así es, ese consumo nos hubiese llevado a la parte de, consumo, de delitos menores. Pero bueno, lo único que quería era sembrarles la duda razonable de que no todo el consumo es susceptible de que hagamos algo, o sea, no siempre tenemos que hacer algo si se presenta consumo, solo aquel consumo que genuinamente esté generando patrones ya más repetitivos, abusos, dependencias, y no siempre tenemos que irnos hacia la sustancia más consumida, porque a lo mejor el mejor uso de los recursos está en un grupo más pequeño, pero donde se están llevando a cabo consumos de mayor riesgo y por lo tanto el valor de nuestra intervención sería mayor si nos concentramos en esos grupos, aunque numéricamente sean menos significativos. Justo acá les tenía, ¿no? ¿Cuáles son algunos problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos haciendo intervenciones acá? Pues normalmente la categoría drogas es demasiado amplia. Entonces, cuando tenemos una intervención comunitaria y decimos queremos prevenir el uso de drogas,
pucha, sí los invito a que nos preguntemos cuáles. Y que además seamos muy honestos y no metamos en el saco drogas solo a las drogas ilegales, porque ya habíamos platicado, los inhalables son sustancias legales, pero que usados erróneamente para consumo humano se vuelven una droga. El alcohol es una droga perfectamente legal y vimos que en la tabla estaba bastante arriba en el tipo de daños psicológicos, físicos y sociales que hace, y no hagamos esas distinciones arbitrarias ni tampoco querramos meter todo ahí adentro. El peyote pues tiene unos usos cósmicos religiosos para ciertos grupos indígenas, entonces en ese contexto el peyote no tendría por qué ser un sujeto de fiscalización o de un proyecto de prevención per se. Cada interacción, ¿no? Cada sustancia tiene ese potencial adictivo, esa peligrosidad, ese riesgo variable, y entonces, por lo tanto, tenemos que tener información sobre cada una de las sustancias y no sobre la categoría de drogas en general, y todas interactúan de manera distinta con los seres humanos, tanto en términos de cuándo lo usamos, por dónde nos lo administramos, las características del usuario, el contexto del uso, ¿no? Los picaderos en Ciudad Juárez, por ejemplo, son claramente un lugar que necesita una intervención, pero no una intervención de castigo, sino desde el punto de vista de salud pública, pues es mejor que haya una sala de consumo supervisado a que haya un picadero, que es un lugar normalmente clandestino, sin recursos, sucios, donde las personas solo meten el brazo en un agujero para que alguien les administre una dosis de algo que no saben qué es, qué potencia tiene, si está contaminada o no, si la jeringa es nueva, si no es nueva, si la persona sabe siquiera inyectar o no sabe inyectar, y exponen la vida ahí con unos riesgos horrorosos. Y superar ciertos de los vicios de las intervenciones que tenemos actualmente en términos de creer que uso, abuso y dependencia es lo mismo, el hecho de pensar que todo está en la persona usuaria, y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que te dice, ¿por qué le vamos a dar servicios de salud a una persona que usa drogas si ella misma se lo buscó? O sea, si por voluntad propia se ejercieron ese daño, y entonces ahí empezamos a limitar muchos de los derechos que constitucionalmente tenemos todos, porque de nuevo somos personas antes que nuestras conductas. Entonces uno podría argumentar, pues las personas que tienen diabetes y voluntariamente siguen consumiendo azúcar, pues tampoco tendrían derecho a una intervención del sistema de salud, y si seguimos esa lógica, ninguno de nosotros tendríamos derecho a ninguna intervención porque todos asumimos una conducta de riesgo, ¿no? Ahora en COVID menos, pero solíamos hacer la broma en el círculo de la política de drogas de que los besos son la conducta de riesgo más grande que existe porque te intercambias una cantidad de bacterias, virus, babas y enfermedades cuando te estás besando con alguien que, pues si a esas fuéramos, ninguno de nosotros tendría derecho a antigripales, ¿no? Porque solitos nos fuimos a meter a besuquear al que ya estaba infectado de influenza y terminamos en el hospital. Entonces, eso para no discriminar y no perpetuar, pues, como los ciclos justo de discriminación. Y ya voy a acabar con esto. Nada más decirles el tema de la reducción del daño. Hay un ejemplo de cosas que se hicieron en la Ciudad de México. Reducción del daño significa que aunque no optemos por consumo cero o desintoxicación total o deshabituación total, sí optemos por un consumo que no tenga ni tantos daños físicos ni tantos riesgos para la persona o las personas que están alrededor de ese ambiente de consumo. Uno de los ejemplos, ya lo decía Virne hace rato, con el tema de las salas de consumo regulado, no esperas que la gente se deje de inyectar heroína mañana, pero sí esperas que no se contagie de VIH, porque si se contagia VIH pone en riesgo a otras poblaciones flotantes a su alrededor, o si tiene hepatitis C, a ti sistema de salud te va a costar tratarlo miles de millones más que si no tuviera hepatitis C. Y una de las cosas que se hicieron allá en la prehistoria cuando yo era joven era este piloto testeo de análisis de sustancias en algunas fiestas o festivales que se hacían en la Ciudad de México y sus alrededores, donde llevábamos información para las y los adolescentes sobre las sustancias, no porque les estuviéramos autorizando a que las usaran, los chavos ya llegaban a estos ambientes festivos con las sustancias, pero sí para que pudieran tener información en formatos muy cómodos para que se lo guardaran en la bolsa del pantalón y muy orientados a sus necesidades. Ojo,
si quieres, o sea, si vas a consumir metanfetamina, cuidado con esto. No te sobrehidrates, porque la gente luego termina en ciertos shocks por exceso de sodio en sangre por la sobrehidratación, porque la tacha da mucha sed. Entonces, dosifícala, llévatela leve, no sé qué, y ven y probemos tu sustancia para que por lo menos estés seguro de que lo que dices que vas a consumir es lo que tienes y vas a consumir y no sea cualquier otra cosa. ¿Y qué creen que nos encontramos? Hacíamos cromatografías en muestras ahí. Les puse un ejemplo chiquitito, nada más para que vean, pero del tipo de cosas que se pueden hacer. 90% de las sustancias que los chavos llevaban no eran lo que los chavos creían que llevaban. Entonces el chavo me decía, mira, esta es mi tacha, y hacíamos la prueba y resultaba que no era tacha, era cualquier otra cosa, desde cafeína hasta cualquier otra cosa, pero no era necesariamente tacha, ¿no? Y entonces ahí lo que les decíamos era, no es lo que tú crees que es, la recomendación es por favor no la consumas, porque no sabemos qué efecto puede causar en ti esta cosa que está aquí, que no es MDMA. Y como eso, hay otras, intervenciones de reducción de riesgo y daño, por ejemplo, en los usuarios de estimulantes, particularmente aquí Gustavo mencionaba el crack, por ejemplo, que son las cocaínas fumables, que no sangren, que no las fumen de focos, que no las fumen de latas, que no utilicen parafernalia que corte, porque se queman la lengua, los dientes, las encías, las manos, las vías respiratorias. Lo mismo sucede con las metanfetaminas. En el caso de los inhalables, por ejemplo, un área de intervención bien importante es que para las personas en situación de calle que utilizan inhalables hay que trabajar mucho con las policías, porque las policías a veces por diversión tendían a espantar a la gente en situación de calle como para moverla de la calle, y resulta que uno de los efectos de largo plazo de los inhalables es afectar la frecuencia y el funcionamiento cardíaco, y si tú sometes a una persona a un susto muy fuerte, los pueden hasta matar de un paro cardíaco, pero eso es una consecuencia a largo plazo del uso de inhalables. Entonces hay muchas cosas que lo que se pueden hacer, de nuevo, orientados en las poblaciones y orientados específicamente como en delimitar muy bien cuáles son los problemas que queremos resolver. Y ya para cerrar, porque yo me quiero callar y que discutamos aunque sea 10 minutitos, les preparé unos mapitas para hacer, ya contextualizarnos en la Ciudad de México y sobre todo contextualizarnos en la zona del Centro Cultural del Olco, para que vean ustedes cómo está operando formalmente la política de drogas y para que empecemos a desmitificar algunas de las asociaciones del debate público que más se hacen. Yo sé que no se ve nada, tengan paciencia conmigo, hacer un mapita de estos, a mí que soy viejita me cuesta mucho trabajo, me ayudaron en mi oficina, pero es básicamente el mapa en la Ciudad de México. Alcanzan a ver la división política de las alcaldías. Estos son datos de la Agencia Digital de la Ciudad de México, la famosa ADIP, que geolocaliza los delitos de acuerdo a información que le pasa a la Fiscalía General de la Ciudad de México todos los días, 2 veces al día, y lo que refleja son carpetas de investigación iniciadas. ¿Qué significa eso? Significa que ocurrió un delito, ese delito fue denunciado ante la autoridad y la autoridad decidió iniciar una investigación. Entonces, esto no es el total de delitos que ocurren, esto no es el total de delitos denunciados, estos son los delitos investigados, que son una ínfima parte de los delitos ocurridos tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí se entiende qué es lo que va a reflejar este mapa? Ok. Los colores. Lo gris refleja de 0 a 10 carpetas de investigación iniciadas o de 0 a 10 delitos investigados de drogas en esos territorios. Entonces, si ustedes ven, 80% de la demarcación de Milpalta no tiene ni medio delito de drogas registrado en su autoridad local. Tlalpan es como el 50% del territorio que no registra ni un solo delito de drogas. La Magdalena Contreras registra como en un 30%. Coajimalpa registra muy bajo nivel
de delitos de drogas o delitos contra la salud, y solo en algún puntito ahí por ahí perdido de la demarcación tiene hotspots. Pero ¿dónde están la mayor parte de la concentración de los delitos de drogas investigados por la autoridad? En las colonias, porque está dividido por colonias este mapa, que están en rojo amanecer, ¿no? O sea, el círculo rojo, 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 ahí es donde está la autoridad investigando los delitos de drogas. Ojo, no es que todos se presenten ahí, ahí es en donde los está investigando. Pero ¿qué colonias son? La Guerrero, la colonia Morelos, la colonia Centro, la colonia Doctores y la Central de Abastos. ¿Ya lo vieron? Central de Abastos está acá. Acá le pusimos su rayita. Esto es Central de Abastos y lo demás son estas colonias. ¿Eso significa que en todo el resto de la Ciudad de México no hay delitos de drogas? No, pero significa que ahí pueden estar pasando al menos 3 cosas. Sí hay más presencia de drogas y por lo tanto más frecuencia de arrestos y de investigaciones abiertas. 2, es ahí donde se está concentrando la acción de la autoridad. Puede ser que la autoridad esté sobreconcentrada ahí y por lo tanto se presenten más investigaciones ahí en el resto de los lugares. Y 3, que haya mejores registros estadísticos, es decir, que en esas áreas o de esas colonias la fiscalía esté registrando mejor lo que está pasando. Puede ser una variación de las 3, puede ser las 3 al mismo tiempo o ser una más que la otra en el tiempo, pero lo interesante es que sí tenemos manera de ver esa concentración. Y lo más interesante es que sí es una concentración que cuando uno va al territorio, sí coincide con colonias de alta conflictividad social. Vamos a ver qué pasa cuando mezclamos con otro nivel de complejidad. Acá tengo narcomenudeo. Ojo, acuérdense que empezamos esta conversación diciéndoles la Ciudad de México solo puede investigar delitos de narcomenudeo, no puede investigar delitos de narcomayoreo o tráfico en grandes cantidades de drogas. Entonces estamos hablando aquí que son delitos que si están relacionados con marihuana son entre 5 gramos y 5 kilos, y están relacionados con cocaína están entre medio gramo y 5 gramos, si están relacionados con metanfetamina están en la cuestión de los miligramos y los gramos, y si son otras drogas sintéticas incluso en los nanogramos. Pero si lo cruzamos, estos casos de investigados por la autoridad de narcomenudeo con investigación de otros delitos que sean indicativos realmente de violencia en el territorio, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un mapita cromático o una escala de colores distinta. Digamos, de lo que ven de gris a azul es como va subiendo la intensidad de homicidios en el territorio en la Ciudad de México. Si se fijan aquí, este mapita además ya perdió una parte de la Ciudad de México porque es donde no se registra nada de nada nunca, ¿no? Comparado con esto, esta parte blanquita de acá abajo ya la pierde este mapa porque casi no se registra nada ahí. Y lo que va de gris a rojo son los casos justamente que la autoridad está investigando en narcomenudeo. Donde azul fuerte y rojo fuerte se juntan y entonces dan este café moradoso de acá arriba, es en donde se están presentando las dos al mismo tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vieron nuevamente cuáles son los focos que se encienden? Exactamente las mismas colonias. Guerrero, Morelos, Centro, Doctores y Central de Abastos. Voy a regresar a estos mapas, pero quiero que vean ahora narcomenudeo con delitos contra la libertad personal. Otra vez mezclamos delitos contra la libertad personal, están acá arriba y básicamente son la escala de grises y la escala de rojo son los casos de narcomenudeo. Se vuelven a encender los mismos lugares. Y cuando pasamos ya a extorsión es la escala de verdes y narcomenudeo la escala de rojos, y donde se hace este color así medio café verdoso es donde se juntan los dos, nos damos la cuenta que ya no se encienden igual todos los colores, sino que se enciende en particular solo la colonia centro. ¿Vieron? Ok, ahora quiero cuestionar
una parte muy importante que es como el mensaje central de mi charla de hoy. Si no se van con ese mensaje súper claro, he fracasado en la vida. Empecé esta plática contándoles que normalmente tendemos a pensar drogas como relación indisoluble con delito, es decir, quien consume drogas consume delito, o comete delitos. Y en realidad esa aseveración es falsa, porque los grupos muestrales se hacen entre las personas que cometen delito. Es decir, esta aseveración la agarramos porque en algún momento de la vida empezamos a preguntar en prisiones quién de los que estaban en prisión, que habían cometido un delito, había consumido drogas antes o durante la comisión del delito. Y entonces la gente levantó la mano y entonces dijeron, 7 de cada 10 personas que cometieron un delito habían consumido drogas. Y ahí nos fuimos de bruces con la idea de que, claro, las drogas producen delito. ¿Cuál es la falla de la muestra ahí? Muy fácil, les faltó preguntarle a la gente que no cometió un delito si consumía drogas o no. Y entre la gente que no cometió un delito, la proporción de personas que consumen drogas también es muy alta. Entonces, se puede decir que hay una correlación entre drogas y delito, pero no una causalidad. Porque si no hicimos el comparativo con el universo, personas que no cometieron un delito y que consumen drogas, como yo, como la mayoría de ustedes, no estamos distorsionando el universo, solo le preguntamos a aquellos que habían cometido un delito y entonces ahí desviamos nuestra muestra. Hay consumo de drogas también entre las personas que no cometen delitos y por lo tanto podemos decir, en muchos casos donde hay delitos se presenta de manera paralela el consumo de drogas o el abuso de drogas, pero no es la droga la que en automático determina que se consume o que se cometa un delito. Hay los robos o los delitos de oportunidad, sí, muchas veces causados por el síndrome de abstinencia, sí, no vamos a negar ese universo que existe también, sí lo hay, pero no es, consumo de drogas no es predictivo del delito. ¿A qué voy con esto y con mis mapas? Parecería que mis mapas sí nos están diciendo que drogas es predictivo de otro delito, ¿cierto? Porque les puse aquí, si lo juntas con homicidios, si lo juntas con secuestros, si lo juntas con extorsiones, si lo juntas con robo con violencia, se siguen alumbrando los mismos lugares en los dos. Pero ojo, solo se siguen alumbrando los mismos lugares en los dos, en el centro neurálgico de la Ciudad de México y en el centro comercial de la Ciudad de México, que es la central de abastos. Pero ya vieron el resto de cosas que se terminan iluminando cuando hablamos solo de secuestro. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en estos lugares que se iluminan de gris más oscuro, donde hay secuestro, pero no hay narcomenudeo? Ahí podríamos afirmar entonces que la droga predice la comisión del delito. No, no necesariamente. Lo mismo sucede acá. Fíjense qué interesante, esto es homicidio. En Tlalpan habíamos visto que Tlalpan no registraba prácticamente la investigación de delitos de drogas. Y sin embargo, ¿qué creen? Tlalpan es de los puntos más calientes para el asesinato en México, en la Ciudad de México. Entonces, a lo que yo iba con mis mapeos, porque la sesión lleva la palabra mapeos, es que cuando nosotros mismos hagamos intervención en calle y veamos los datos y alguien nos llegue con un diagnóstico y nos diga sí, y entonces, por lo tanto, el tema de drogas es predictivo de lo demás, retemos el diagnóstico y seamos capaces de decir, puede que en este momento, en este lugar, en este tiempo, en esta población sí se estén presentando las dos cosas al mismo tiempo. Pero si tratamos la delincuencia como una consecuencia únicamente del consumo de drogas, nos vamos a topar con que no vamos a reducir la delincuencia nunca. Así redujéramos el consumo de drogas a cero. Y si tratamos el tema de drogas solo como
un precursor de la actividad delictiva y por lo tanto lo único que ofrecemos es castigo, porque entonces vemos a quien consume droga como delincuente, estamos perdiendo la oportunidad de hacer una intervención en salud, que a lo mejor no va a reducir la delincuencia, pero sí podría mejorar la salud pública y la calidad de vida de cientos de personas, familias y comunidades. Entonces, ese es como mi mensaje central de hoy. Espero haberles podido compartir información relevante sobre qué estamos haciendo, cómo estamos castigando, por qué esos delitos que estamos persiguiendo son falaces, qué sí deberíamos hacer en materia de salud pública y traerles geoespacialmente ubicados, ¿no? Varios delitos al mismo tiempo para que aprendamos a cuestionar. Se vale el cuestionamiento en todos los sentidos y poderte usar, digamos, esta información para diseñar nuestras intervenciones, nuestros proyectos, nuestro acercamiento con comunidad, pero no se vale nada más verla a ciegas reforzando nuestros propios prejuicios sobre el uso de drogas, ¿no? Creo que lo más importante siempre es cuestionarnos qué uso se está presentando, de qué sustancias está presentando, si coexiste o no coexiste con otras situaciones de delincuencia o de violencia, si es un grupo específico, si es toda la comunidad y si nos interesa más por el tipo de riesgo que estamos viendo, intervenir en salud, intervenir en cohesión social, intervenir en vinculación con la autoridad o intervenir no en el consumo, sino más bien en los factores que están generando violencia, falta de convivencia social y delincuencia en general. Cuando estamos hablando de intervenciones cuyo límite es el territorio, no una población específica, es decir, cuando a mí me invitan como México Unido y me dicen, hay que hacer una intervención en el centro histórico, yo en ese territorio, sabiendo que hay muchas poblaciones, muchos delitos diferentes, muchos factores, intento nunca llegar con un proyecto que diga, la delincuencia va a bajar porque yo voy a hacer una campaña de prevención de las adicciones, porque entonces estoy poniendo como que las adicciones son la causa de la delincuencia y voy a entregar un resultado en delincuencia interviniendo sobre adicciones o sobre consumo de drogas. Y muchas veces los proyectos comunitarios se caen así, porque no puedes entregar resultados sobre una variable que no es siempre la causal o la determinante en que existan otras cosas. Entonces yo nada más, si ustedes se están formando para hacer intervenciones en territorio con muchas poblaciones distintas, tengamos nada más esa apertura para decir, no, o sea, un consumo de drogas igual a cero no necesariamente significaría reducción del delito o de estos delitos a cero, ¿no? Siempre hay más factores en los que hay que intervenir y por eso la invitación era ver qué tipo de consumo, en qué tipo de población, con qué tipo de sustancia, con qué consecuencias, y entonces centrar la intervención ahí y decir, sí, sí hay mucho robo a transeúnte o robo a transporte público a estas horas en esta cuadra, no sé qué, ya sabemos que es esta población, bueno, intervenir desde ahí, pero no en la generalidad. Nada más era como el mensaje para que no terminemos haciendo proyectos que lo que hacen es replicar mucho estigma sobre el uso de drogas y que luego fallan estrepitosamente porque no pueden entregar resultados sobre esa base. Pero tienes razón. ¿Alguien más? Creo que es una situación, por ejemplo, los muchachos que se encuentran en situación de calle, no todo aquel que está en esta condición cae en la comisión del delito. Muchas veces prefieren prostituirse, ¿sí? Que está cometiendo algún delito, limpian parabrisas, ayudan a cualquier actividad comercial, repito, llegando inclusive hasta la prostitución, antes que cometer un delito. Creo que es una situación cierta y que es importante no criminalizar el consumo o doblemente criminalizar el tema por una situación de una situación distinta a la que llevan la comisión de un delito. Para concluir, si quieres ir cerrando,
bueno, el evento de Quién Respalda el Barrio pues estuvo muy enfocado en intervenciones culturales para resolver esta problemática de pues, la situación de violencia en diferentes comunidades y más bien lo que yo quisiera preguntarte es, en estos diferentes momentos de consumo, que puede ir desde cuestiones como recreativas hasta una situación de abuso y dependencia, ¿en qué momento tú crees que la intervención cultural podría tener un mayor impacto? Si crees que es para todos los momentos del consumo es importante, ¿en cuál crees que hace más falta? ¿En cuál crees que resolvería con mayor impacto alguna problemática en cuanto a tal vez desconocimiento para la reducción de daños o atención y seguimiento en población que ya tiene como una dependencia? ¿Cuál crees que sería como el aporte que desde la gestión cultural se podría hacer hacia este tipo de problemáticas? Es una gran pregunta. Yo creo que por lo menos hay 3 espacios fundamentales. La cultura, las intervenciones culturales, comunitarias, se utilizan mucho para fortalecer los factores de protección. Esos de los que hablábamos que podrían servir para reducir la exposición o la probabilidad de que una población X recurriera al consumo de drogas y desarrollara sobre todo un consumo problemático. ¿Por qué? Porque en esas actividades, por ejemplo, se termina teniendo una mejor gestión del tiempo personal, porque en esas actividades se pueden conocer liderazgos de pares o intergeneracionales positivos, porque en ese tipo de espacios se pueden generar relaciones de confianza donde se puedan exponer otras circunstancias que orillan a las personas a un consumo de sustancias, como pueden ser problemas familiares, problemas de rendimiento académico, problemas sentimentales, emocionales, etcétera, y ahí se pueden desahogar. Entonces, hay actividad cultural que puede estar orientada a constituirse o a fortalecer factores de protección y que sirva en la etapa de prevención universal. Se haya o no presentado el consumo, haya o no una población específica, la oferta cultural y la posibilidad de acercar opciones culturales y de divertimento a distintas poblaciones, sobre todo aquellas que no las tienen garantizadas por cuestiones económicas, por cuestión de disponibilidad, por cuestión de discriminación, es particularmente importante. Hay otro momento en donde estos espacios lo que se vuelven son vehículos de información y que eso ya puede ser o la parte de prevención indicada, es decir, quieres llegarle a un grupo en particular y entonces tú piensas, tu evento cultural, pon tú para eh, eh, chavos de 13 a 17 años que están en el ambiente skater, por ejemplo, y lo haces en el Parque Pushkin en la Roma o lo haces en yo que sé qué otro lugar. Y ahí como ya sabes quién es tu target, quién es el público que va a acudir a tu evento cultural, puedes aprovechar para que el evento sea un vehículo de información y de prevención de mensajes o de servicios o lo que quieras para esa población muy específico. Se da, es decir, hay, por ejemplo, las asociaciones de bares, de restauranteros, en algún momento accedieron, por ejemplo, con la autoridad a poner mensajes de prevención sobre el abuso de alcohol, por ejemplo. Y pues ellos cuando organizan cosas o cuando hay tal, pueden ser un vehículo de información de prevención indicada, ¿no? A un grupo específico. Puede ser también, ya entrándole a la reducción del daño, el ejemplo que yo les ponía de los raves, los festivales y los eventos como culturales en los parques y alrededores de la Ciudad de México, se volvieron ya también un espacio de provisión de servicios. Ya no solo es aquí puede haber disponibilidad de información para un grupo específico, sino aquí también se puede hacer el convenio necesario para que haya un servicio, ¿no? Y entonces ahí hubo un evento cultural que no era su objetivo principal ser un servicio de salud, era un evento cultural, pero que tenía la posibilidad de vinculación con un servicio de reducción del daño y ahí se estaba dando esa información amparado en un convenio con el gobierno de la ciudad.
Y hay otro momento en donde las actividades culturales se vuelven parte del proceso terapéutico. Aquellas personas que ya entraron en un proceso terapéutico, en algún tipo de servicio de tratamiento y rehabilitación, que a través del arte, la música, la vinculación comunitaria, la recuperación de espacios, la gestión de proyectos, la mentoría incluso de otros miembros de la comunidad, la activación social a través de la cultura, se vuelve parte del propio proceso terapéutico. Y entonces ahí ya estás hablando de rehabilitación y tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que en todo, el chiste es cómo podemos realmente pensar las intervenciones culturales para las necesidades de la comunidad en donde queremos intervenir, y que pueden ser muchas. Hay algunas comunidades, por eso les ponía el mapita, ¿no? O sea, si uno se va realmente a la parte profunda de Milpalta, pues a lo mejor no necesitas ahí distribuir información sobre tachas y fentanilo, a lo mejor ahí lo que necesitas más bien es tratar el tema de alcohol como una cosa de usos y costumbres, pero no en una actividad cultural del tipo jóvenes adolescentes urbanos, sino más bien hombres en edad productiva, tal que tienen ciertos patrones de consumo de alcohol. No sé, hay que pensarlo siempre en función de dónde estamos interviniendo, cuándo estamos interviniendo, con qué posibilidades y cuál es el objetivo de lo que queremos hacer, pero yo creo que lo más importante es que siempre vayamos con la mente abierta, sin estigmas prediseñados y sin una manera única de hacer las cosas para que la cosa realmente pueda funcionar. Fíjate que esa es una herramienta muy importante y esto me hace recordar algunos eventos que en la Fundación Renacimiento hemos hecho y tenemos 27 años, salvo esto de la pandemia, que no hemos podido hacer un torneo deportivo. Y convocamos a muchachos que se encuentran en esta situación de calle a que vayan a competir. Y aprovecho la situación de que algunos van con, pues lógicamente va la banda, y mientras están unos en el campo jugando, hay servicios que están dando información sobre sexualidad, el combate a las adicciones, derechos humanos, discriminación, etc. Vamos a ir programando y combinando con algunos ejercicios. Entonces, esto lo lleva también en aspectos de tipo cultural y permite que efectivamente ese vehículo nos permita llegar al otro aspecto de mandar una información e interesarles a algunos a estar participando de estas acciones que están realizando diferentes organizaciones, tanto sociales como instituciones públicas, ¿no? Creo que eso es una herramienta muy valiosa y lo he podido contratar. Lo que en principio fue puro deporte, después lo fuimos extendiendo en este tipo de una especie de feria, ¿no? En la que había esas participaciones. Gracias. Exactamente. Lo importante es que verifiquemos siempre la información que se está compartiendo para que justo no sea criminalizante, no termine espantando más a la gente, la acerque realmente a los servicios. Pero sí, absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que terminen muy bien su clínica y su iniciativa aquí en Respalda el Barrio. Gracias al Centro Cultural Tlatelolco y gracias, Octavio, por todo el coaching para llegar a esta sesión. Gracias.